De Canal 24 Horas, hablamos la primera parte de economía, ahora vamos a hablar de otros temas. Tiene que ver con economía, con las ISAPRES, la ley corta de ISAPRES. La comisión mixta terminó su trabajo hoy día, se va a votar en el Senado y Cámara de Diputados y Diputadas el día lunes esta ley corta de ISAPRES. También vamos a tocar en esta segunda parte del programa todo lo que ha sucedido con esta fatídica marcha en Putre, que lamentablemente terminó con un soldado muerto la semana pasada. Vamos a estar aquí en el estudio con el senador de la UDI, integrante de la Comisión de Salud, Sergio Gaona. Senador, bienvenido. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Y a distancia, vía Zoom, con el senador de Revolución Democrática, también integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre. Senador, bienvenido a Vía Pública. ¿Cómo le va? Hola Andrés, buenas noches, gracias por la invitación. Saludos también a Sergio. Solo aclarar que yo estuve en la Comisión de Salud hasta marzo, pero no me tocó integrar la mixta. Sí la seguí, le seguí todo su trámite, pero no fui parte de la mixta. Quería aclarar eso. Ya, buen punto, senador. Y parto con usted. Se despacha de la comisión mixta hacia la Cámara Alta y también la Cámara Baja. Se va a votar el día lunes esta ley corta de ISAPRES con los puntos ya acordados. ¿Con qué sabor de boca queda, senador Latorre, con esta ley corta, que la discusión de corta no tuvo nada? Llevamos un año y medio. Sí, yo quiero felicitar sinceramente el trabajo de la comisión mixta, aunque no la integré, pero sí estuvimos coordinados. Nosotros como Frente Amplio nos representó la diputada Gael Yoemans y estuvimos ahí bien coordinados. Y seguí todo su trámite y me parece que llega finalmente a un buen acuerdo. En algún momento yo tuve la incertidumbre si es que la mixta iba a llegar o no a acuerdo. En algún momento como que estuvo eso en el ambiente. Ahí Sergio podrá decir también que él estuvo votando, obviamente. Y mi temor era que no llegáramos a un acuerdo en la mixta antes del plazo, en el fondo, ¿no? La Corte Suprema puso la última prórroga, ya había dado un plazo extra al 12 de mayo para el cumplimiento del fallo. Eso es el domingo, y nosotros vamos a votar el lunes. Están llegando tarde, los descuentos. Estamos llegando a los descuentos, no hay un incumplimiento desde el punto de vista legal porque es un día, el tema del día hábil, digamos, como es día domingo, pero en el fondo, claro, vamos a estar votando el Senado el lunes y la Cámara en la tarde, después del Senado. Y mi preocupación era que no se llegara a un acuerdo. Y en esto siempre una mixta está integrada por 10 parlamentarios, 5 senadores, 5 diputados de distintas tendencias políticas. Está el Ejecutivo ahí como colegislador, donde mete proposiciones, constantemente hay una negociación permanente y muchas veces se llega a un acuerdo no perfecto, en el sentido de que no todas las partes van a estar conformes, todas las partes tienen que ceder. Y yo creo que finalmente se cumple el objetivo. Y fue mi experiencia también en la Comisión de Salud del Senado durante varios meses que tuvimos la comisión, que llegamos a acuerdo en la gran mayoría de los puntos, salvo uno que fue muy disputado, que tenía que ver con el tema de la mutualización. Claro. Ahí nosotros no estábamos de acuerdo, lo llevábamos al TC, pero en el resto de los puntos creo que hubo acuerdos bien transversales. Eso fue durante varios meses en el Senado y ahora en la Cámara, en la mixta, se llega también a un acuerdo para cumplir el fallo de la Suprema y viabilizar la estabilidad financiera del sistema, que no se caiga de alguna manera sistémicamente el subsistema privado. Ese era el objetivo, en mi opinión. Senador Gaona, ¿cuál es su posición respecto a este despacho de la Comisión Mixta? También lo conversamos justamente en comerciales. ¿Le da viabilidad al sistema, al actual sistema, que muchos ya hace rato veían obsoleto las ISAPRES? ¿Le da viabilidad hacia un nuevo sistema asegurador privado de salud? Bueno, sí, efectivamente, Andrés, y aprovecho de saludar también a Juan Ignacio, con quien me tocó trabajar no solo en la Comisión de Salud, en la Comisión de Medio Ambiente, y siempre pudimos llegar a muy buenos acuerdos, digamos, a pesar de que estamos prácticamente en las antípodas de las ideas, pero en general cuando se trata de Chile siempre buscamos las mejores fórmulas de acuerdo. Efectivamente, yo creo que el acuerdo que se llegó es bastante distinto a cómo el gobierno ingresó el proyecto de ley, y bastante distinto en el sentido que le da una estabilidad al sistema de manera transitoria para poder efectivamente ir caminando a un sistema de salud privado que tenga más rasgos de seguridad social que más que de contratos individuales de aseguramiento. Yo creo que es un camino correcto y en el sentido de que también se dejaron instalados en el articulado transitorio los mecanismos para ir gatillando ciertas reformas al sistema. Como por ejemplo, si bien es cierto hoy día se le da estabilidad al sistema privado de salud, a las ISAPRES, hay que recordar que sus ingresos
ingresos con los fallos disminuyen un 25% y además se genera una deuda hacia atrás no menor, y a esto había que ver fórmulas que permitieran sostenerla en el tiempo mientras se resolvía una reforma más integral. Y a cambio de eso, nosotros lo que estamos haciendo es que efectivamente se termine con las preexistencias, con la discriminación por sexo, por edad, y además, por supuesto, también a la declaración de salud. Y yo creo que son avances importantes, y el gobierno ha comprometido para la primera semana de octubre tener presentado un proyecto de ley que avance hacia un sistema privado de salud o un sistema de ISAPRES, pero con mucho más sentido de seguridad social. Yo creo que está pavimentado el camino. Como decía Juan Ignacio, hay algunas cosas que nosotros no nos quedamos conformes y contentos, podría haber sido mejor, como también se entiende que para el oficialismo hay cosas que no les gusten y que de la perspectiva de ellos podrían haber sido mejor. Pero cuando no todos quedan completamente satisfechos por un acuerdo, significa que es un buen acuerdo porque a todos les tocó algo y todos perdieron algo. Sí, senador Latorre, se acusó mucho en un principio, cuando se iniciaban estas conversaciones, el fallo fue en noviembre del 2022, un año y medio atrás, que había mucha ideología, que habían ciertas almas dentro de la moneda que querían matar derechamente a las ISAPRES. ¿Era tan así? Mi opinión es que no. Obviamente hay un debate previo. Desde el 2010 en nuestro país ya hay señales del Tribunal Constitucional, ciertas señales de la judicialización, la masiva judicialización de que este es un problema que en algún momento iba a estallar, y que fue la Corte Suprema, en mi opinión, la que dijo basta, ¿no? Y la tercera sala pone un fallo muy potente, muy contundente, primero con tabla de factores. ¿Hay algún punto, perdón, senador, que hubo muchas críticas de que la Corte Suprema o el sistema judicial o los mismos usuarios estaban haciendo la pega que debió hacer el sistema político, que es cambiar el sistema desde el legislativo? Sí, yo ese punto lo planteé estando en la Comisión de Salud muy al comienzo de la discusión, muy al comienzo, de que efectivamente acá teníamos que hacer una autocrítica como sistema político de cierta inacción legislativa para haber atajado a tiempo este problema, haber regulado el sector privado, haber puesto límites, haber puesto criterios de seguridad social, como decía Sergio ahora, y lo tenemos que hacer de alguna manera reactivamente por un fallo muy contundente de la Suprema, que en estimaciones de la Superintendencia de Salud hay una deuda de alguna manera con sus afiliados por cobro excesivo de cerca de 1.500, poco más, millones de dólares. Entonces, obviamente que si el gobierno hubiese querido, si nosotros hubiésemos querido que las ISAPRES quiebren, que creo que sería algo irresponsable, ¿no? Porque genera una crisis sistémica mucho mayor desde el punto de vista sanitario con las personas, es simplemente decir, mira, no se presenta una ley corta para amortiguar los efectos financieros, para buscar la viabilidad financiera del sistema al mismo tiempo que se cumpla el fallo, sino que simplemente se dice, bueno, no se hubiese pedido también una prórroga, porque se pidió una prórroga a la Suprema y dio varios meses justamente porque había una tramitación en curso con la ley corta, y simplemente el gobierno hubiese dicho, mira, me quedo brazos cruzados, dejo que las ISAPRES se implemente el fallo, paguen lo que deben, rápido, sin regulación, sin mayor regulación, y con eso quiebra sistémicamente. Pero eso es comprarte un conflicto mucho mayor, porque en el fondo el problema no es solo que caigan las ISAPRES, sino que arrastran a toda la cadena de prestadores, ¿no? de clínicas, de laboratorios, donde se atienden no solo las personas que están afiliadas a ISAPRE, sino que un porcentaje también de personas que estamos, ¿no? afiliados o cotizamos en FONASA y que tienen convenios con las clínicas privadas. Por tanto, se generaría un problema social mucho mayor. Y por eso es que el gobierno propone una ley corta con indicaciones en ambas cámaras, en un plazo que teníamos que zanjar, donde hay una regulación, donde se le dice a la ISAPRE, usted tiene que pagar los 1.500 millones de dólares, pero hay distintas fórmulas, hay plazos, se da un plazo bastante extendido de máximo 13 años, con criterios a las personas mayores de 80 años, que sea en 2 años máximo, a las personas, digamos, entre 65 años y 80, 5 años, y al resto máximo 13 años, y también con fórmulas de pago anticipado, es decir, las ISAPRES pueden proponerle al afiliado pagar como el 65% de la deuda con consentimiento del afiliado, y la super tiene que estar de acuerdo también, y con eso podría rebajar también la deuda, pero en un trato que es voluntario, no por... Claro. En el fondo hay distintos mecanismos para amortiguar el efecto. Y también se fortalece FONASA, que para mí es uno de los elementos importantes, con una modalidad
de cobertura complementaria para el conjunto de personas. Hoy día las grandes mayorías estamos en FONASA, son 16 millones de 16 personas millones versus estamos 2.8 en más o FONASA. menos que hay hoy día en ISAPRE. Así es. Sí, senador Gaona, a ver, un argumento que se repitió durante toda esta tramitación desde el sector privado de salud es que la deuda, más allá de los plazos, era impagable para ellos. Ellos decían, y sacaban, se lo planteo el número, las ISAPRES patrimonialmente hoy día valen 400 millones de dólares. Así es. Nos están haciendo devolver, en este caso con el nuevo cálculo, 1.500. Ellos dicen, de ninguna forma, ni en 10, ni en 20, ni en 50 años podemos devolver algo que es 4 veces nuestro patrimonio. ¿Por qué bajo esta fórmula esto es viable? Bueno, Para que el sistema siga subsistiendo, para transitar, uno se imagina, a otro sistema privado de salud. Claro, bueno, primero que todo hay que distinguir dos elementos. Uno que tiene que ver con los cobros en exceso y por lo tanto se transformaron en deuda y ¿Ya? eso es para atrás. Y lo otro que es mucho más relevante es para adelante, porque con los fallos de la Corte Suprema, y ahí me quiero detener un poquito, en el sentido de que lo que ha ocurrido nos deja dos lecciones. Primero, como decía Juan Ignacio, respecto al sistema político y la inacción, que no fue tal inacción, porque durante el primer gobierno y el segundo gobierno del presidente Piñera se presentaron reformas al sistema de ISAPRE con un plan garantizado de salud, con mecanismos de compensación de riesgos inter-ISAPRE, una serie de cosas, pero Que duermen en el Congreso. por distintas razones no avanzaron porque Ya. el gobierno del presidente Piñera no tenía las mayorías para llevar adelante ese proyecto y se entrampó en el Congreso. Eso como primera lección que no debiera volver a ocurrir. Y segunda lección, a mí me parece que evidentemente esto fue judicializando los distintos casos en las ISAPRE y esto provocó una sobresaturación del sistema judicial. Y yo creo que la Corte Suprema, con un fallo que evidentemente se acata, pero uno lo puede comentar, que a mí me parece que sobrepasa los límites de las competencias que tienen los ministros de la Corte Suprema al hacer aplicación general de algo que es una litigación entre partes. Entonces, y además, lo que yo creo es que la Corte Suprema no midió los efectos y las consecuencias que significaban este fallo. ¿Cuáles son los efectos y consecuencias? Y aquí vuelvo a lo de su pregunta. Primero, que genera cobros en exceso. La Corte no dice ni cuánto es ni cómo calcularlo. Eso se lo deja. La super de salud es la que tiene que Se lo calcular. deja la super de salud. Pero dice además que tiene que aplicarse una sola tabla de factores. Y esa tabla de factores evidentemente es distinta a la que venían aplicando los ISAPRE, por lo tanto, hacia adelante se produce una disminución de ingresos de cerca del 12,5%. A eso se suma también el fallo GES, que aumenta el déficit en otro 12% más. Estamos hablando de menores ingresos hacia adelante de 25%. Ninguna industria soporta permanentemente una disminución de ingresos del 25%. Baja la cortina inmediatamente. Baja la cortina inmediatamente y tal como decía Juan Ignacio, eso no podía ocurrir. Porque evidentemente aquí estamos hablando de casi 3 millones de personas que iban a quedar sin cobertura de salud, sin continuar su tratamiento y todos probablemente forzosamente tienen que ir al sistema público generando una presión adicional. Ya todos sabemos los problemas que tenemos con las listas de espera. Imagínense lo que significa para toda esa gente incorporarse al sistema público. Se crea la MSC, tengo mis dudas, pero evidentemente hay que generar la oportunidad de que eso se pueda desarrollar y por eso lo votamos a favor. Creo que tiene muchas deficiencias la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, pero bueno, yo creo que esa deficiencia la iremos corrigiendo en el tiempo. Por tanto, es evidente de que esa deuda es impagable. Usted decía que la industria vale casi 366 millones de dólares y la deuda es 4 veces. Ahora, con todos los mecanismos, lo que mencionaba Juan Ignacio, el pronto pago, el plazo, hay una serie de cosas que permite que esa deuda se vaya pagando. Además, el sistema que se acomodó para el ICSA, que se votó hace poco tiempo atrás en la Ley de Reajuste del Sector Público, que se adelantó para junio a marzo. Exacto, y además se sacó un factor importante, porque el ICSA es el promedio ponderado de las alzas de costo que tienen las ISAPRES producto de la aumento de precio de las prestaciones y el aumento de uso o la frecuencia de uso de las prestaciones. Pero y además tiene el tema de las licencias médicas, cuánto se gasta en las licencias médicas y además tenía un factor que le incorporaba que era incorporar la modalidad de libre elección del FONASA, los costos del FONASA. Y evidentemente como los costos del FONASA están subvalorados, eso lo que hacía era tirar el alza para abajo. Y lo que se hace con esto es sacar el efecto de FONASA de tal manera de que el alza sea la real. ¿Por qué digo real? Porque los precios FONASA son prestaciones subvaloradas. Si uno se va a cualquier clínica a operarse, FONASA le cubre solo el 18%, es porque el FONASA paga no lo que vale realmente una prestación, sino que bastante menos. Al sacar usted ese factor del ICSA, evidentemente permite que efectivamente el alza sea a precio real. Y lo que se hizo fue incorporar eso para los 3 años siguientes o hasta cuando se mejore el indicador de la manera más adecuada, que puede ser durante este año. Por tanto, todos esos efectos van de alguna manera mitigando
toda la dificultad que genera esta deuda abultada. El periodo ha aumentado a 13 años, la posibilidad de que el ICSA dure un poco más de lo que hoy día está durando va a depender del proyecto de ley que se presente y todo eso, cuánto tiempo más podrá. Se fijó hoy día en 3 años más, pero podría ser solo este año, podrían ser 2 años máximo, depende del proyecto de ley. Y por lo tanto, todas esas medidas van a ir mitigando este efecto y se hace más llevadera esta mochila que le genera la Corte Suprema al sistema de salud en este camino de transición de un sistema de aseguramiento privado de salud, en este caso las ISAPRES, a un sistema mixto, que también puedan estar los privados prestando el aseguramiento de la salud, pero con más criterios de seguridad social. Y eso con un plan garantizado universal, con seguros de segundo piso, con seguros complementarios, en fin. Hay una arquitectura que se está construyendo y que, además de esta ley corta, quedaron establecidas para poder ir avanzando. Sí, en el sentido que habla el senador Gaona, senador Latorre, debiésemos caminar ya a un sistema completamente distinto a lo que tenemos hoy día, en que ambos sistemas puedan conversar, que sea un sistema realmente mixto, que el tema del aseguramiento privado de salud tenga un componente de seguridad social, porque hoy día de eso tenía re poco. ¿Cuánto distinto va a ser y cuán distinto también va a ser al plan original que tenía el gobierno al comienzo del presidente Boric? Me tocó conversar muchas veces con Camilo Cid y del mismo las entrañas del gobierno reconocen que lo que va a salir o lo que está saliendo es bien distinto a lo que proponían originalmente. Sin duda ese es parte del arte de gobernar y sobre todo con la correlación de fuerza, las mayorías que tenemos, ¿no? Si tú me preguntas, mi ideal tiene que ver con un seguro público universal de salud. Mi ideal, insisto en esa posición, ¿no? Pero esto es parte del debate democrático y uno tiene que saber si cuenta con esos apoyos ciudadanos y en el Congreso también para llevar adelante ese ideal. De cómo funcionan muchos países desarrollados por lo demás, donde hay un seguro público obligatorio para todos, universal, donde todos cotizamos dependiendo de nuestra renta, pero que es solidario y que cubre, financia, y la salud finalmente, la prestación, no depende del bolsillo de la persona. Y en las prestaciones puede haber perfectamente integración público y privada, es decir, clínicas privadas, laboratorios, etcétera, pero con una articulación sanitaria. Un poco lo que vivimos en pandemia. Claro, por el tema de las camas. Lo digo, claro, en el fondo ahí no te preguntaban si usted tenía plata o no tenía plata, sino que era el criterio sanitario la urgencia, ¿no? El que operaba y primaba. Lo mismo con el tema de la vacuna, fue un bien público, ¿no? La salud. Ahora, es un derecho social. Pero bueno, probablemente lo que terminemos debatiendo con el proyecto que ingrese el gobierno el 1 de octubre es cómo el subsistema privado de seguros, estamos hablando de la ISAPRE, es un seguro, incorpora criterios de seguridad social, termina la discriminación, el descreme, ¿no? Hay mucho que todavía entrar a picar en términos de la selección adversa, la selección de clientes, por decirlo así, más sanos, más jóvenes, ¿no? Con menos problemas de salud, la discriminación hacia las mujeres. Que sea mejor negocio, en el fondo. Embarazadas, adultos mayores, niños, claro, o sea, ya hay una serie de criterios que de alguna manera ya la Corte Suprema también pone elementos y dice, ¿sabe qué? Acá estamos hablando de seguridad social, esto no es como comprar seguros de autos en el fondo, ¿no? Tiene que tener una mirada distinta a este mercado y cierta regulación también. Y después en la prestación yo creo que se ha avanzado en Chile, tenemos que todavía seguir avanzando mucho más en la necesaria coordinación público-privada para reducir listas de espera, algunos especialistas en salud pública que han ido a la Comisión de Salud del Senado a plantear la inflación que hay muchas veces de prestaciones, ¿no? Donde el paciente, la persona va a un especialista, le mandan exámenes, va a otro, hay una inflación de prestaciones que no está regulado como por paquete con criterio sanitario. Y eso existe hoy día, no es que estemos inventando la rueda, no es que acá esto existe en los países desarrollados, con usos mucho más eficientes, racionales de los recursos y con criterios también de equidad. Tenemos mucho que avanzar, la universalización de la atención primaria también, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que por ahí debe ir lo que decía Sergio respecto a las licencias médicas. Hoy día se gasta mucha plata en licencias médicas, hay fraude, sí. Hay mucho que meterle elementos de eficiencia, ¿no? Por tanto, hay elementos para avanzar hacia una reforma y tal vez no va a ser todo lo que queríamos nosotros y esto se trata del debate democrático para buscar acuerdos, pero avanzar y no quedar estancados en una situación que todavía duele en Chile, que la salud depende mucho del bolsillo que tiene la persona, ¿no? Cuando la salud es un derecho social y que debiera ser cubierto, en mi opinión,
más solidariamente. Sí, nos quedan un par de minutos y los escucho atentamente porque como que a nadie le encanta, pero todos dicen, a ver, si no nos gusta todo es porque claramente aquí hay un avance. Exacto. En el fondo me recuerda un poco la discusión de la Comisión de Expertos del segundo proceso constitucional, que al final como que los 20 y tantos expertos, ninguno quedó contento, pero al parecer todos decían que por aquí puede ir la salida. Exacto. ¿Debiese tener luz verde, senador Gaona, estos lunes? Yo espero que sí. Debiera tener luz verde. El acuerdo fue prácticamente mayoritario. Los diputados en forma unánime aprobaron esto. Tuvimos algunas diferencias en algunos aspectos con 2 senadores del oficialismo y con un senador nuestro también, pero en general yo te diría que fue casi todo mayoritario. En términos, el 80% de las cosas se aprobaron 10-0 y el 20%, 10% de las cosas hubo un 8-2, pero por lo tanto no debiera haber mayores dificultades y yo veo que debiera esto en la sala, y esto aprovecho de hacer un llamado a nuestros diputados y senadores de la oposición, que efectivamente este es el mejor esfuerzo que se pudo realizar. Las cosas pueden haber sido mejor, pero bueno, como lo decía Juan Ignacio, aquí se trata de ceder y también que otros cedan para poder tener un acuerdo que podamos resolver este problema. ¿Debe ser luz verde, senador Latorre? Se lo pregunto especialmente a usted, porque claramente se habló mucho de perdonazo en su minuto al comienzo de la discusión. Sobre todo en el oficialismo uno ve que hay visiones mucho más críticas respecto al rol de las ISAPRES durante los últimos 40 años. ¿Debiese haber luz verde respecto a esto? Yo espero que sí también. Yo al menos comprometo mi voto a favor insisto, en el Frente Amplio, en la Cámara de Diputados estuvo Gael Joemans y estábamos en permanente coordinación con la bancada, así que deberían estar nuestros votos. Hay aspectos, obviamente, que uno queda con lo que decía Sergio. Hay aspectos que a uno no le gustan del todo. Por ejemplo, a mí no me gusta esto del ICSA, que se mantenga 3 años, el alza, que finalmente igual va a haber un ejercicio financiero de traspasar a los afiliados, ¿no? Como hay un ejercicio financiero, pero insisto, o sea, creo que es mejor una ley corta para implementar el fallo de la Suprema a que no exista ley, que era algún momento el riesgo, ¿no? Que no hubiese acuerdo y quedábamos en una especie de incertidumbre, inestabilidad, que eso creo era peor. Entonces yo espero que no necesariamente va a haber unanimidad, el Congreso es soberano en eso, los parlamentarios votan en conciencia y yo espero que avance y se empiece a implementar el fallo de la Suprema y sobre todo nos preparemos, salgamos de la lógica de la ley corta de ISAPRE y entremos en una reflexión de aquí a octubre, a la presentación del proyecto de ley, en una reflexión ojalá transversal, lo más transversal posible, pero de discusión de fondo sobre qué sistema de seguridad social en materia de salud necesita Chile para el siglo XXI y empecemos a avanzar en esa dirección. Hay muchos desafíos todavía más allá de la ley corta de ISAPRE. Senador Latorre, senador Gaona, le agradecemos este espacio con Vía Pública en las 24 horas para profundizar en un tema tan relevante y que tanto debate ha dejado como esta ley corta de ISAPRE. Muchas gracias. No, muchas gracias, senador Latorre. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Chao, Sergio. Nos vamos a la pausa, que en las 24 horas, Vía Pública.